lo que es los dones espirituales. Amén. Vámonos a ponerle fundamento bíblico en Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16. Pueden decir amén cuando lo tengan. Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 16. Pueden decir amén cuando lo tengan. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, abre con una pregunta de interrogación, ¿qué es? Otra versión, como el Código Real dice, ¿qué significa? Aquí está la respuesta, sino que también el mismo Señor Jesucristo había descendido primero antes de subir a las partes más bajas de la tierra, o sea, al infierno. El que descendió, que estaba abajo, es el mismo que también subió, no hay otro sino Él, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, y miren lo que dice aquí, pastores y maestros, lo mismo, amén, los une. Un pastor, nadie puede ser pastor si no es maestro, porque si no, ¿qué pasto le va a dar? Amén. Dice pastores y maestros, es el único que los unen aquí, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, para ir edificándose en amor. Vemos que este pasaje nos narra un panorama amplio de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, amén. Y habla acerca de los dones ministeriales. Hay dones espirituales. Los dones, no confundan los dones espirituales con los dones ministeriales, son dos cosas diferentes. Y el fruto del Espíritu también es otra cosa diferente, amén. Entonces vemos que el fruto del Espíritu, ¿quién lo da? El Espíritu Santo de Dios. Los dones espirituales, ¿quién los da? El Espíritu Santo. Porque dice dones espirituales. Y los dones de ministerio, ministeriales, ¿quién los da? El Señor Jesucristo, amén. Y el Padre es el que hace todas las operaciones, es el que dirige, amén. Entonces, vemos aquí, hermano, cómo se distribuyen estos dones. Los dones ministeriales los da el Señor Jesucristo. Él es el que constituye a los apóstoles, Él es el que constituye a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, amén. Vamos a hacer una exégesis bíblica de lo que es este pasaje, que empieza desde el versículo 7. Dice 4:7. Dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Cristo ha repartido una gracia en cada uno. Quiere decirle que Cristo tiene los dones completos, amén. Cristo está completo, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Pero Él reparte. O sea, y también el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Hay una repartición. En uno pone una esencia, en el otro otra esencia, como una clase, otra clase y otra clase. Amén. En unos los llama a ser pastores, a otros evangelistas y así sucesivamente.
Entonces, pero a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, que estaban cautivos, muchas cosas estaban cautivas, entre esos también los dones ministeriales estaban cautivos, amén. Satanás, hermano, todo lo que dañó y destruyó Satanás fue reconstruido en Cristo, fue restaurado en Cristo. Los ministerios también fueron restaurados, amén. Dice, por lo cual dice, cita un salmo, amén, creo que es el Salmo 68. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto quiere decir, hermano, que anteriormente, cuando un rey iba a la guerra y ganaba, venía victorioso, subía al monte de Sión, iba con una cadena de cautivos, le seguían, o sea, con todo lo que él había cautivado, los prisioneros de guerra, se los llevaba, el rey iba adelante, desfilando, ese era un desfile, y los perdedores iban atrás, los cautivos, y después allá le entregaban presente a ese rey por haber ganado. Pero en Cristo sucedió lo contrario. Cristo ganó la guerra y vemos que a Cristo no le dieron presente. Cristo fue el que dio presente, dio regalos, dio dones a los hombres, amén. Y ya le voy a decir, bueno, le sigo diciendo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, amén. Y dice, y este que subió, ¿qué significa? O sea, hacen la pregunta, ¿qué significa? Este que subió, dice, contestan, él había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Este que subió, ¿qué es? Dice, que había descendido, significa que había descendido, o sea, desde que subió era porque estaba abajo, amén. Dice que subió, había descendido, habla de primero. Antes de subir, había descendido primero. Ahí hacen un énfasis de primero. A las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? El infierno. Amén. Cristo, hermano, descendió y se enfrentó con la muerte. Dice, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Amén. En el corazón de la tierra está el infierno. Y está el reinado de la muerte. Cristo fue a enfrentarse con la muerte. Ahí había muchos ministerios encarcelados y cautivos, entre esos el de la mujer también. Amén. Había un machismo tremendo, hermano, y todavía en estos tiempos, pero Dios está restaurando todo. Es el tiempo de la restauración, de la renovación. Amén. Este pasaje narra, hermano, el recorrido de Cristo por el infierno y su ascenso al cielo. Hay que entender lo que es el sacrificio. Amén. Un intercesor y un guerrero espiritual tiene que entender lo que es el sacrificio. Lo que es, hermano, la muerte. Lo que significa la resurrección y lo que significa la ascensión. Todo esto tiene un significado magistral. El que lo entiende y tenga revelación, hermano, va a ser eficaz en la guerra espiritual. En el sacrificio, Cristo dijo, consumado es. No faltó nada a la hora del Calvario, ya fue realizada. No le faltó ningún detalle. El término consumado es que ya todo está listo. No hay más detalle. Amén. Que hacerle. Amén. De verdad que Cristo no se va a sacrificar nuevamente. Va a ir a la cruz para sanarte. Ya fue. Solamente tú tienes que mirar a la cruz y ver que ya eso se realizó, que fue una deuda pagada y que una deuda no se paga 2 veces y que tú ratificas esa sanidad que te pertenece, que ya fue hecha. Amén. Pero con fe, ya esto es un nivel más alto. Amén. Ya reclamándola ya con una fe, pero una fe absoluta, una fe total. Amén. Una fe plena. Amén. Y entonces vemos que Cristo se enfrenta allá a la muerte, en el Hades, en el infierno, en las partes más bajas, en las regiones infernales de la tierra. Amén. Y allá, hermano, liberta los ministerios encarcelados. Llevó todo lo que estaba cautivo, subió a lo alto. Por eso fue el que él le dijo a María Magdalena, no me toques, porque todavía no he subido. Voy a presentar, en otras palabras, mi sangre allá. Tenía que presentarla ante el trono celestial. Amén. Y después, o sea, descendió. Se le apareció a varios discípulos. Quiere decirle que el ministerio apostólico
Cristo lo trajo después de la resurrección. Claro, ya había ministerios apostólicos, pero de eso vamos a hablar más tarde cuando ya me toque hablar del apóstol. Amén. Ahora estoy hablando en términos generales. Entonces él llevó cautiva la cautividad. Y quiero decirle que esa guerra que tuvo Cristo en el infierno, eso nos lo narra Colosenses 2, 14 al 15. Está encajado ahí, anexado. Lleva el mismo complemento, lleva la misma conexión. Dice la palabra de Dios que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contrario. El acta de los decretos que nos era, anulando el acta de los decretos que nos era contrario, que estaba en medio nuestro. En medio es un tropiezo, un estorbo. Dice, la arrancó y la clavó en medio de la cruz, despojando los principados y potestades. Los exhibió alrededor, universalmente, alrededor del mundo, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Esto no fue algo privado, esto fue algo público. Amén. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre los espíritus. Sí fue, hermano, privado allá en la guerra, que fue allá en el escenario del corazón de la tierra, en el infierno. Pero después Cristo hizo saber su victoria. Dice que subió a los cielos. Amén. Subió a los cielos para llenarlo en todo. Subió el Cristo glorificado. Subió el Cristo con toda la autoridad. Amén. Y que toda su autoridad se supo en todos lados. Amén. Por eso es que dice, toda autoridad me ha sido entregada tanto en los cielos como en la tierra. Amén. O sea, la autoridad de Cristo. Por eso dice que después subió sobre los cielos y para llenarlo todo. Amén. Entonces, vemos que Cristo, hermano, anuló, dice el acta, en la versión original dice, anuló el acta de los decretos de muerte. Eso está en el Código Real. Amén. Dice, anuló el acta de los decretos de muerte que estaban contra nosotros. Dice que totalmente, o sea, caducó esa acta, la abrogó. Amén. Y la dejó sin efecto y sin poder. Bueno, seguimos. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después, cuando él va allá, él trae los 5 ministerios, vienen de allá arriba. Amén. Y dio dones a los hombres. Entrega los dones. Hombres indica mujer, indica varón. Amén. Al principio creó Dios al hombre, no dice solamente al varón. Entonces eso después, mañana se lo habla la pastora. Amén. Y dice, y dio dones a los hombres, y el mismo que subió, ¿qué significa? Que también había descendido a las partes más bajas de la tierra, a las partes más bajas de la tierra. Y dice que luego, y el mismo que subió, el mismo que descendió, fue el mismo que también subió sobre los cielos para llenarlo todo. Amén. Y después a unos constituyó, y él mismo constituyó, no otros. Amén, el mismo Jesús. Cuando dice, aclaran, y el mismo que descendió fue el mismo que subió, y el mismo que subió fue el mismo que descendió, es para que sepan que Dios no hizo trucos. Amén. Sino que Cristo es el verdadero. Amén. Y entonces dice, y él mismo a unos constituyó primero apóstoles. Oigan bien, en jerarquía los apóstoles aparecen, y no solamente aquí, sino aparece también en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. A unos puso en la iglesia, primeramente apóstoles, después profetas, y dice tercero los maestros. O sea, muestra el orden jerárquico. Amén. Y todo esto estamos en proceso de restauración. El ministerio apostólico lo habían echado a un lado, lo habían engavetado. Los profetas los habían engavetado. Solamente la iglesia funcionaba con 2 o 3 dones ministeriales. Funcionaba toda coja. Amén. Y vemos que así no puede cumplir el propósito. Le habían quitado estos 2 dedos. Y solamente poseía 3, y en algunas ni 3, a veces hasta 2 dedos, con 2 dedos agarrando. Quiero decirle a los apóstoles, son el dedo pulgar, que es el que le da fuerza, poder a la mano. Usted no ve que en las guerras, ¿qué le hacían a los reyes perdedores? Le amputaban los pulgares, tanto de los pies como las manos. Eso le da una estabilidad tremenda. El que no tiene el pulgar del pie, hermano, aunque no lo crean, se cae. No tiene casi equilibrio ni nada. Imagínense, hermano. Entonces, Dios está restaurando, hermano, así como Cristo cuando vino restauró al que tenía la mano seca. Amén.
Ahora en este tiempo hay una restauración con los 5 ministerios que representan la mano de Dios. Amén. El pulgar representa el apóstol, fuerza, consistencia, estabilidad, firmeza, poder. El apóstol, el profeta, direccionando. Amén. Y tiene que saber de palabra, un profeta. Ahora cualquiera, hermano, que profetiza, hermano, si estuviera la mujer con espíritu de adivinación, que en Hechos 16 que le salió a Pablo, la tuvieran de cabecera en la iglesia, hermano, como profeta. Amén. A cualquiera le llaman profeta porque diga, porque las pegue algunas cosas. Entonces vemos que esto requiere santidad, hermano. Cualquiera no puede profetizar, amén. O sea, puede ser profeta. Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Un profeta y te di por profeta a las naciones. Un profeta tiene que tener un código, un estándar, un perfil de santificación bien grande. No tocar muertos. Hay muchos requisitos, amén. Mirar lo que ve, que no se contamine la vista, porque si no va a confundir visiones y de todo. El oído se le va a poner sordo, amén. Entonces, hoy en día andan buscando profetas para que los guíen en todo. Tenemos el Espíritu Santo, hermano. No le quiten la obra al Espíritu Santo, amén. El hombre se puede equivocar, amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No quiere decir que no creamos en las profecías, pero póngale más énfasis al Espíritu Santo que a un hombre. Profeta, ¿qué me vio? ¿Qué es esto? Y empiezan, hermanos, sí, que se le mete un espíritu de adivinación al hombre, porque se mete la presunción humana, espíritu de adivinación, espíritu de sospecha y espíritu de malicia, que por la malicia empiezan a profetizar, hermano. Entonces vemos, hermanos, que los ministerios están siendo restaurados. El profeta es el que trae también dirección. Sin profecía el pueblo se desenfrena, se descarrila. El evangelista, el dedo más largo, el de la maleta, el que viaja más y todo, pero tiene que estar sujeto a un pastor, amén. Y también a la cobertura un apóstol, porque dice, según las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia, según las coyunturas que se ayudan mutuamente entre sí. Las coyunturas son estos, hermanos. Los tendones, hay una coyuntura y hay flexibilidad, hay armonía, amén. Y por eso hay agarre, hay flexibilidad, por las coyunturas son las que ayudan, amén. Dice, las coyunturas que se juntan entre sí tienen que estar bien unidos. Entonces un evangelista solo, como el llanero, aquí no hay ministerios de llanero solitario, esto no existe, hermano. Aquí, hermano, vemos que Dios te pone al lado de un hombre para que ese hombre también te direccione, amén, un padre ministerial. Y vemos, o sea que este ejemplo está en Crónicas 26:5, y persistió el rey Usías en buscar a Dios en los tiempos del profeta Zacarías, hombre entendido en visión, era un visionario. Y en el tiempo en que buscó a Dios, Dios le prosperó en todas las cosas. ¿Por qué? Porque andaba bajo una cobertura, amén. Entonces, vemos que los ministerios, así como fue restaurada la mano seca, que Jesús le restauró, la mano seca, eso está en Lucas capítulo 6, versículo 6 en adelante, amén. El hombre de la mano seca, y Cristo lo llamó, le dijo, extiende tu mano, y enseguida se le restauró. Así, en este tiempo, los 5 ministerios que son la mano de Jehová, están siendo restaurados para traer fuerza, poder, estabilidad a la iglesia. Y tenemos que someternos a lo que está establecido por Dios, amén. Hay problemas cuando no seguimos el modelo de Dios y no seguimos el modelo humano, amén. Vemos, o sea, que dice que a unos constituyó primeramente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y une los dos, pastores y maestros. Con los demás no hace así, uniéndolo. Esto es el que debe de estar más unido, el pastor con el maestro. Claro, que un maestro no puede, o sea, si no tiene el llamado de pastor, no es pastor. Pero un pastor obligado tiene que ser maestro. Amén. Sí captan. Hay maestros que no se pueden poner de pastores. Amén. Porque tienen ese llamado marcado. Lo llamaron para eso y para eso. Como Elí Zambrano. Elí Zambrano es un tremendo maestro de la palabra. Y él dice que lo han hecho ofertas de pastoreo, pero él reconoce que él no tiene. Sí. Un G. Ávila.
J. Ávila intentó pastorear varias veces, pero terminaba reconociendo de que él no era pastor, yo soy evangelista, amén. El ministerio de la maleta, el dedo más largo, amén, que conquista el mundo para Cristo. Está el pastor, que es el dedo anular, el que se casa con la iglesia, el del hace un pacto, amén. Es decir, él no puede estar viajando. La mayoría de pastores que andan descuidando su iglesia, su rebaño, siempre tienen problemas. Cuando vienen encuentran, hermano, un rollo, pero bien grande. No ve David, que era pastor, y cuando salió allá donde los hermanos que lo enviaron, ¿qué le dijeron los hermanos? ¿Dónde has dejado las pocas ovejas de mi padre? Le dijo así, o sea, porque el pastor tenía que estar pegado ahí. Dice que el pastor debe de ser diligente velando por el estado de las ovejas, lo dice Proverbios. Entonces los pastores están como más pegados, o sea, ¿por qué? Porque son el dedo del copo. Se casaron con la oveja, están casados con la iglesia, amén. Está el ministerio de maestros, que vemos que escudriña lo más profundo, tienen una revelación profunda y bastante fértil los maestros. Es más, que de un versículo te pueden hacer cantidades de seminarios y de todo. Hay veces que como maestro, con ese don que Dios me dio y me marcó, voy a hacer una enseñanza y casi nunca, hermano, se lo digo sinceramente, no termino de hacer la enseñanza. Eso son revelaciones tras revelaciones y muchas revelaciones. Amén. Y es tan profundo que no termino. Y tengo problemas con eso, hasta predicando también. ¿Por qué? Porque me meto a detallar y de todo, porque los maestros somos diferentes, como los predicadores son diferentes. Los predicadores van nadando arriba, pero no se dan cuenta de lo que hay abajo, ni escudriñan, en cambio los maestros desmenuzamos todo parte por parte. En cambio, el predicador presenta la parte entera sin detallarla. Entonces, por eso es que nosotros nos demoramos bastante, tenemos esa naturaleza de ser bastante detallistas y descriptivos en todas las cosas. Entonces, vemos que estos 5 ministerios, hermanos, dice la palabra de Dios que tienen una misión, amén. Y la misión es de perfeccionar a los santos. Se lo voy a decir de nuevo. Estoy en el verso 11 de Efesios 4:11. Amén. El versículo 11 dice, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, ¿qué significa? Con el propósito, amén. El término a fin es un propósito. ¿Qué es un propósito? Es el fin por el cual se crean las cosas o se hace algo. Cuando alguien está haciendo algo, ¿con qué propósito lo estás haciendo? O sea, ¿con qué fin lo estás haciendo? Entonces, cuando usted vea la palabra fin, eso significa que hay un propósito ahí. Entonces dice en el 4:12, a fin de perfección. O sea, que estos 5 ministerios que nombran tienen el propósito a fin de perfeccionar a la iglesia. Llevar a la iglesia a la perfección. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, del cuerpo de Cristo. O sea que estos 5 ministerios traen perfección. Amén. ¿A través de qué? De la palabra, porque los 5 tienen que moverse en las escrituras, bastante pegado a la palabra. Mire, esto lo voy a conectar ahora y da igual, con 2 de Timoteo 3:9. 2 de Timoteo 3:9. Dice que desde muy niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Dios, el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Útil, ¿para qué es? Los efectos de la palabra. Número 1, para enseñar. Número 2, viene, o sea, aparte de enseñar, viene para redarguir, que es convencer. Después de la enseñanza te convence cuando viene por el Espíritu Santo, que es un maestro que te está dando la palabra, un maestro venido de Dios. Amén. Entonces, primero los efectos de la palabra. La palabra es útil para enseñar. Después que te enseña, te redarguye. Redarguir es convencer, te convence. Número 3, o sea, te corrige. Al convencerte, tú vas a corregir las malas mañas que tienes. Te corrige. Y número 4, te instruye en justicia.
a fin con el propósito de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Amén. A veces nosotros nos preparamos dentro de la iglesia y dentro de la iglesia y somos malos cristianos allá afuera. Amén. Aquí dice para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Mire, tanto aquí en este pasaje como en el otro, dice, o sea, que el hombre de Dios tiene que ser perfeccionado. ¿Y quién lo va a perfeccionar? Este libro. Amén. Llegamos a la conclusión que lo que más perfecciona al hombre, disculpen, perdonen, no es la oración tanto, no es la alabanza tanto, es la palabra. Ella te convence, te redarguye. Y hoy en día ponen más música, hermano. Si hay un evento como este, lo he visto en otras partes, ponen es pura adoración, 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 y después un poco espacio para la palabra, que es la que va a perfeccionar. Quiero decirle que la adoración, la música, es un don de servicio. Cuando Eliseo iba a profetizar, digo, ¿hay aquí un buen teñador que sepa tocar bien? Digo, sí, aquí lo hay. Cuando empezó a tocar, él se inspiró y ahí fluyó, vino la profecía. Amén. Y vemos, o sea, que los profetas siempre estaban pegados, o sea, con la música, con la adoración. Amén. Pero la adoración es un don de servicio. Amén. ¿Por qué? Porque la que va a perfeccionar a la iglesia. Mire, yo conozco gente que a veces es tremenda en oración y malos como cristianos porque no conocen casi, hasta a veces hacen injusticia. Gente que ora, pero casi no conocen la palabra. Y entonces cuando le toca aplicar justicia, no se cumple lo que dice que es, porque la palabra de Dios es útil, te enseña. Número 2, te convence. Número 3, te corrige. Y número 4, te instruye en justicia, a fin de que seas enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién prepara? La palabra. Amén. Y dice que desde muy niño has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Quién te hace sabio? La palabra. La cual te puede hacer sabio para la salvación, o sea, para que te salves. Amén. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. De ahora en adelante, claro, sean hombres de oración bastante. Amén. Usted sabe que a mí me gusta orar y he enseñado a mis discípulos a orar bastante. Amén. Pero este libro prevalezca sobre muchas cosas. Amén. El libro más leído es este, Protección contra el engaño. Este es un escudo protector contra el engaño, contra la apostasía y contra todo lo que venga. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Entonces la función de estos 5 ministerios es a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio del cuerpo de Cristo. Amén. Y sigue diciendo, o sea, ¿qué obra tienen estos 5 ministerios? En el 13 dicen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, que estos 5 ministerios te generan fe a través de la palabra y de todo, de la enseñanza, te enseñan a orar. Dice, hasta que todos lleguemos. El propósito es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, al conocimiento del Hijo de Dios. O sea, para conocer a Dios a través de la Escritura. Amén. Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Amén. A la medida y estatura y plenitud de Cristo. Amén. Plenitud de Cristo. Entonces, ese es el fin. Que cuando ya tú tengas la plenitud de Cristo, ya no vas a ser un niño que te deje engañar fácilmente. Como estaba predicando la pastora, que a veces se van para un lado y vienen con una mente cambiada. ¿Por qué? Porque hay gente que hace trucos predicando. Te puede meter un grito así y que es verdad lo que están diciendo. En cambio, la gente que predica suave, no. Ese me da sueño. Pero el otro que grita duro, ahí sí me entró la palabra. Ese me hace vibrar las emociones. Mira cómo se me rizaron los vellos. Y usted no sabe que así cae muchas, no que estoy contra el mensaje que es, o sea, bastante lleno de fuego. Está bien, amén. Pero manejando bien la palabra. ¿Sabe quién era elocuente y tremendo? Apolos. Y Apolos, varón elocuente en palabra, hermano. Y estaba convenciendo un poco de gente ahí. Y estaba Aquila y Priscila analizándolo.
y lo llamaron, venga acá. Y él estaba confiado, o sea, creyendo que estaba predicando bien, hermano, con bastante fuego. Y le dijeron, así no es, te vamos a enseñar a instruir en el camino, cómo debe de ser. Amén. Entonces, dice, para que no seamos niños fluctuantes, un niño que fluctúa es que hoy piensa una cosa, mañana hay arrebatamiento, no. Después le enseña, no hay arrebatamiento. La gran tribulación viene tal día, el otro, no hay gran tribulación. Y está fluctuando como una hamaca, un vaivén, como las olas del mar, inconstante, de doble ánimo. Dice que no llegará a ninguna parte. Entonces estos 5 ministerios son para perfeccionarte y llevarte a la madurez, para que ya no te dejes engañar, hermano, por estratagemas de hombre. ¿Qué es estratagema? Viene de la palabra estrategia, amén. Es un plan minucioso, bien elaborado, sutil, que no lo ves. Y cuando Pablo habla de las artimañas del error, se refería que en ese tiempo habían gente, magos y de todo, que con las manos hacían malabarismo. ¿Dónde está? Aquí está. No, aquí no está. Por aquí la tiene, por el otro lado. Y engañaban a la gente. Como usted ve, por ejemplo, en las temporadas de Cinciano. No sé si todavía estarán aquí, que las tapitas y eso. Y la piedrecita que empiezan a hacer así. ¿Dónde está? 2,000 para esto. Y cuando viene a ver, ahí no está. Ya con la uña, la tienen en la uña, hermano, y la ruedan. Y la hacen así. Hacen como que si entre y con la uña larga la manejan y todo y la ponen donde quieran. Engañan a la gente, hermano, la estafan. Así también son estafados muchos aquí en Cristo, amén. Porque hay gente, hermano, que usa la palabra con... ponen florecita la palabra. Le ponen de todo, hermano. La adornan y de todo. Y empiezan, hermano, con bastante euforia. Y la gente se impresiona. Le mueven las emociones. Hay gente experta en manejar las emociones, se la desestabiliza toda y terminan engañados. Entonces, ¿cómo hemos visto tanta gente que ha caído últimamente en lo que es el judaísmo y mesianismo? Gente, hermano, que de años que se congregaba en una iglesia, o sea, cristiana de verdad, y de repente fueron a visitar una congregación y allá le dijeron, o sea, que somos mesiánicos, y es verdad. Nosotros somos mesiánicos, esa es una verdad. Quiero darle una pista, toda doctrina falsa, hermano, tiene que tener una verdad, porque si no, no engaña a nadie. Y la verdad es el anzuelo para poder agarrar a la gente. Porque ¿qué es mesiánico? Aquel que cree en el Mesías. Todos creemos en el Mesías, y el que no cree en el Mesías es un anticristo. Amén. Manejan esa verdad, y después que estés ahí, hermano, tienes que circuncidar. Tienes que guardar el sábado. Tienes que volver a la ley. Te mandan algo. Y poco a poco. Cuando viene a ver, ya no estás en el mesianismo, sino en el judaísmo. Amén. Que es más fuerte, o sea, los rituales del judaísmo. Poco a poco, para mí, más peligrosa es la doctrina del mesianismo que el judaísmo. Porque el judaísmo enseguida te muestra las cosas directas. Aquí tienes que circuncidarte. Tú dices, no, ¿por qué me voy a circuncidar? Pero acá en el mesianismo dice, tienes que leer bastante, o sea, tienes que aprender el idioma hebreo, arameo, tienes que aprenderla. ¿Por qué? Porque la Biblia, o sea, anteriormente, o sea, se escribió en eso. Tú tienes que entender todas las tradiciones judías, porque si no, no puedes interpretar la Biblia. Y ahí te llevan, hermano, y te ponen a estudiar tradiciones y de todo. Después que estás en la tradición, vienen y dicen, conocí uno que decía que había que circuncidarse como una medida sanitaria, porque eso le daba tal cosa a la mujer, y después la mujer podía tener cáncer con el tiempo, con sucios y cuestiones ahí que se guardan, que la circuncisión tenía que hacerse. Y por ahí lo ha llevado, hermano. Entonces, ¿para qué? Para engañar con artimañas de error. Amén. Entonces, estos 5 ministerios están para llevarte a la perfección. Y qué bendición cuando tenemos un ministerio completo. Amén. Por ejemplo, acá está, por ejemplo, estoy como apóstol, la pastora también, el apóstol también. En la parte de lo que es profética, ella se mueve más que yo. Tiene un nivel más alto, lo reconozco. Entonces eso recompensa lo que es el ministerio. Yo me muevo bastante en lo que es la enseñanza, un don fuerte ahí. También como pastor y ella como pastor. Ella como evangelista, que muchos saben los principios que ella tuvo aquí, los grandes testimonios. Cuando también se movía como evangelista, y lo de ella en la calle siempre está visionando. El que tiene el don de evangelista, el ministerio siempre se enfoca en los perdidos.
Y yo siempre más a lo de adentro, edificar, formar con la palabra. Estamos completos. Ustedes tienen esa bendición que estamos, o sea, con los ministerios completos. Y aparte aquí hay profetas también. Profetas. Amén. El pastor Richard es profeta. Cat Douglas es profeta. También hay evangelistas. O sea, que no estamos cojos, hermano. Amén. Entonces, todos estos ministerios te van a madurar, te van a llevar a la perfección, te van a llevar a la unidad de la fe para que no te dejes engañar por aquellos que con astucia, por estratagemas de hombre, que con astucia emplean las artimañas del error. Te van a llevar a una doctrina falsa, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo que está bien concertado y unido, debe de haber una unidad, amén, dice concertado y unido según las coyunturas que se ayudan mutuamente, amén, según la actividad que tiene cada miembro, actividad propia de cada miembro, vayamos creciendo, reciba el crecimiento para ir edificándose en amor, amén. Entonces vemos que estamos completos, hermanos, con los 5 ministerios, amén. ¿Por qué? Ya voy a decirle, estos 5 ministerios, la responsabilidad que tienen estos 5 ministerios, y reposa una gran responsabilidad sobre estos 5 ministerios, sobre estas 5 columnas, 5 postes que sostienen la iglesia de Cristo. Una gran responsabilidad de llevar al creyente a la unidad de la fe, que tengan fe, amén. Porque el que no tenga fe no puede agradar a Dios, amén. Tenemos que enseñar bastante de fe. Número 2, al conocimiento del Hijo de Dios. Miren, para un buen ministerio y un buen liderazgo, tú quieres que te sigan, tú quieres, o sea, que lo que tú digas ellos lo hagan, o sea, para Dios. Enamórate tú de Dios y conoce tú a Dios. Si tú no conoces a Dios, hermano, ¿cómo le vas a enseñar a ellos a conocer? Amén. Hay gente que ministra para Dios, trabajan para Dios, pero sin Dios. Amén. Trabajan para la obra, pero no conocen al dueño de la obra. Como un Samuel, ministraba el joven y nació ahí. A los 3 años lo destetaron y estaban ahí, en el ministerio. Ministraba el joven Samuel en presencia de Elí. Y aún la palabra no le había sido revelada ni conocía a Dios. Dios lo llama y él confundió la voz, creía que era la del maestro y era. Así hay muchos que están confundiendo voces. Paran hoy con una visión que Dios le dio, después otra visión, y se contradicen en las visiones, hermano. Y ahí no te habló Dios, hermano. Dios no te va a decir que hagas una cosa y después que hagas otra, o sea, diferente. Amén. Entonces cuando Dios habla certeramente cuando es Dios. Amén. Entonces vemos que Elí o Samuel no conocía a Dios. Dice que la palabra no le había sido revelada. Entonces estos ministerios son para que tú llegues a conocer a Dios, amén. Llegues a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, llegues a ser un varón perfecto. Cuando habla de perfecto es maduro, amén. Que seas maduro, hermano, que nada te pueda sacar. Hay gente que es inmadura y por eso dice que no sea un neófito que se ponga en el ministerio. Un neófito es aquel escaso de conocimiento porque caerá como cayó Satanás envaneciéndose, amén. Y en la trampa de Satanás. No aguanta una exhortación, porque aquí dice que la palabra es útil para, número 1, enseñar, número 2, convencer, redarguir, y número 3, corregir. Entonces hay gente, hermano, que no le gusta que la corrijan. Yo no sé para qué aspiras a un ministerio, entonces mejor quédate sentado en la silla. Amén. Hay gente que tú no sabes ni cómo llegar. ¿Cómo le digo? Sí. De verdad que hay creyentes, o sea, con un genio bien fuerte y que todos se pican por todo. Y entonces, ¿cómo le digo? Si va mal, tienen una malicia tremenda que malinterpretan todo. Que el pastor me dijo por esto. Y enseguida se molestan, hermano. Aquí hay que aprender a sujetarse. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Habla, hermano, que nosotros tenemos que sujetarnos. Amén. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y la mano de Dios son estos 5 ministerios. Amén. Estos 5 ministerios que tienes que reconocerlos.
Cuando yo prediqué allá sobre la autoridad que di el seminario, cuando usted llega a un ministerio, usted tiene que preguntar, ¿quién es aquí el apóstol? ¿Quién es el...? Porque a veces usted puede hasta cometer, hermano, una falta de sujeción. Hasta puede irrespetarlo también, porque no sabe quién está irrespetando a la autoridad. Entonces, usted tiene que decir quién es el apóstol, quién es el profeta aquí, quiénes son los del ministerio. Si me vengo a congregar, usted tiene que saber quiénes son las autoridades. ¿Para qué? Someterme, y vengo dispuesto a respetarlas también y a honrarlas. Amén. Número 1, te llevan a la unidad de la fe. Número 2, al conocimiento del Hijo de Dios. Número 3, a un varón perfecto. Perfecto es que te hagan maduro. Número 4, a la medida, estatura y plenitud de Cristo. Número 5, estos ministerios están para adoctrinar eficazmente a los creyentes, a los santos, para que no caigan en los engaños y en el error de las falsas doctrinas y de otros más. Amén. Estos ministerios nos fundamentan, nos cimientan, nos edifican, nos ponen sólidos en la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, en la verdad. Número 6, edificarnos en la revelación de la verdad. Y número 7, que el cuerpo de Cristo se edifique todo en amor. Dice, para ir edificándose en amor. Entonces, de nada vale todas las obras que hagamos si no hay amor. Hay que enseñarle, hermano, que todo lleve el ingrediente del amor. Hay dos clases de obediencia. Obediencia por resignación y obediencia perfecta y voluntaria con amor. Por ejemplo, si al pastor Richard le dice, hermana, hoy le va a tocar el aseo, la limpieza. Ah, bueno, está bien. Y por dentro empieza a murmurar y de todo. Si le gustan mandar, no pudieron agarrar a otro hermano y se va el pastor Richard y empieza a agarrar la silla, las tira así. Todo lo hace de mala gana. Obedeció, sí es verdad, obedeció, pero por resignación. Dice, ¿qué más me toca? Si no, me voy a me meten un tremendo regaño, algo así. Entonces, pero aquel que lo hace con gozo, con alegría, le dice al pastor, mire, gracias, pastor, usted no sabe lo que yo estaba anhelando. Yo quiero servirle al Señor, así sea limpiando los baños, lo que sea. Yo quiero ser útil para la obra de Dios, para el ministerio. Ese sí recibe recompensa, ven. Estos 5 ministerios son los que tienen la mayor responsabilidad de supervisar la iglesia del Señor Jesucristo. También producen balance y equilibrio en todo el cuerpo de Cristo. Sin estos 5 ministerios no hay estabilidad y no hay balance. Son los que perfeccionan al cuerpo de Cristo dándole unidad, armonía, estabilidad, crecimiento constante, crecen constantemente. Son los 5 postes o columnas que sostienen la iglesia del Señor. Vamos a ver qué significa la palabra don. En el pasaje de Efesios 4:8 dice, por lo cual, como estamos abordando los 5 ministerios, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Hay varias clases de dones, sino que en la Biblia de nosotros no nos hacen la diferencia. Como cuando hablan de la palabra de Dios, la palabra de Dios se divide en logo y se divide en rema, iluminación. Aquí en la Biblia de nosotros no aparece la diferencia, pero en griego sí aparece, o sea, porque la palabra de Dios, el rema de Dios es viva y eficaz. Cuando hablan de rema se refiere a la espada. Amén. Y si, por ejemplo, dice al principio era el verbo y el verbo era Dios, ahí indica, al principio era el logo, o sea, inspiración. Amén. Pero aquí cuando hablan, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, ya están hablando de una espada del Espíritu, revelada e iluminada. Hacen diferencia. Entonces aquí, en la palabra don, usted ve que a diestra y siniestra, la palabra don aquí, o sea, se dice en varios pasajes. Pero usted tiene que saber qué clase de don son, porque aparecen 3 connotaciones de la palabra don. Número 1, aparece la palabra don, significando charisma. Charisma, o sea, sino que no nos ponen diferencias, debieran de ponernos, porque el charisma, ¿qué es el charisma? Es la naturaleza de Dios, o sea, para salvar al hombre. Dice que somos salvos por Dios, no por nuestra fe.
que este es un regalo, un don gratuito de Dios. Entonces ahí están hablando de la naturaleza salvadora de Dios, o sea que la palabra don aquí es charisma o carisma, que es la gracia salvadora de Dios. Amén. Eso está en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, habla don de Dios, o sea que es un charisma de Dios aquí. ¿Sí me van captando? Ahora la palabra adorea como don, o sea cuando atribuye adorea, denota un don libre, gratuito, ofrenda, regalo, presente, un beneficio de Dios que otorga a los hombres. Como por ejemplo en Juan 4:10 dice, respondiendo Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí se está refiriendo a adorea, no a charisma. Amén. Porque no es para salvarla, sino aquí, o sea, todos los beneficios que puedes obtener, o sea, si llegas a Cristo. Amén. Si llegas a Dios. Está la palabra doma, que esta es la que va a aplicar aquí a los 5 ministerios. Un evangelista tiene un doma adentro, es un domata. Un apóstol tiene un doma adentro, es un domata. Un profeta también, un maestro, un pastor, es un domata. Amén. Doma describe el carácter concreto del don más que su naturaleza benéfica. Carácter, cualidad que distinguen una persona de otro. También significa modo de ser particular y privado de cada persona. Amén. La persona cambia inmediatamente. Tiene una nueva naturaleza cuando ese don es impartido en él. Significa la habilidad especial que Dios da a ciertos individuos para ejercer ciertas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Se debe hacer diferencia entre el don dorea y el don doma, que no es lo mismo. No hay ministerio sin el don divino, ya que el domata de Dios es lo que abre. El domata de Dios en los hombres es el que abre brecha. Si no tienes un don, no abres brecha, te pueden poner donde sea y ahí te quedaste. Amén. El que abre camino, el que conquista, no los hombres, sino el don que Dios te pone en ti. Dorea, como sabemos, es un regalo, pero doma es un potencial o una habilidad divina y sobrenatural para ejercer funciones especiales. Amén. Este doma de Dios lo introduce en la parte interna del espíritu del hombre y le cambia la naturaleza. Un ejemplo, vemos a Saúl, 1 Samuel 10:6-7, pero Saúl en sus inicios, cuando empezó con obediencia, no estamos hablando cuando ya era rebelde. 1 Samuel 10:6-7, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Quién le está profetizando? Samuel, después de ungirlo. Y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Vas a cambiar. Ya la naturaleza que tú tienes ya no va a ser esa, sino va a ser una naturaleza divina, que Dios produce en ti al querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo, tienes ese doma para abrir brechas. Amén. En el 9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda, o sea, se despidió, le dio la profecía y Saúl se despidió de él. Dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, ya no era el mismo, no era aquel Saúl miedoso ni nada, se volvió violento, claro, contra las obras malas, ya ahorita se lo explico. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Vemos que él fue mudado, fue cambiado en otro hombre. Amén. Entró una naturaleza en él. Por ejemplo, en mí yo fui mudado en otro hombre. Siempre cuento mi testimonio, o sea, de maestro, que a mí lo que aborrecía bastante era la palabra. Me fastidiaba, era el tormento, era la tortura más fea que me pudieran dar a mí. Escuché una prédica, hermano, me quedaba dormido, roncaba, me fastidiaba y si gritaban, Dios mío, si gritan, atormentan uno. Como que yo tenía muchos demonios, hermano. De verdad que me atormentaba todo y quería salir corriendo, pero por educación no salía, hermano. Guardaba los principios de educación, yo decía, no, esto queda mal que yo me salga, pero me sentía un tormento y un sueño que me caía y yo me pellizcaba bien duro, hermano, para no dormirme, tratando de luchar contra el sueño y no me agradaba. Pero cuando se me presentó Dios en una visión, hermano, a través de un anciano con un chaleco,
y traía un rollo en la mano y me lo entregó. Desde ese día cambió mi vida. Me volví celoso de la palabra, amaba la palabra, quería amanecer estudiando la palabra, compré un cuaderno, empecé a anotar revelaciones y de todo. Cambió mi naturaleza, porque ese don Dios lo metió en mí. Ese día que tuve un encuentro personal con Él, cuando estaba en el Espíritu, inmediatamente, hermano, entró ese don en mí. Claro, ya vemos, o sea, que Dios tiene para cada quien un ministerio. Amén. Y desde ese día, hermano, mi vida no fue la igual. Cuando Dios me llama también como pastor, estoy llorando, pero ni siquiera pensando en eso. Cuando veo que se me presenta mi pastor con un cayado bien grande, más alto que esta casa, me lo entrega y recuerdo hasta la camisa que le vi y todo, no se me olvida todo. Era todo tan claro y agarré ese cayado y lo sostuve. Y siempre tuve una naturaleza de visitar las almas. Veía, la pastora Ramona aquí es testigo. Empezamos juntos el ministerio, claro que ya ella venía ya, pero ahí ella vio nuestros primeros inicios. Nos preocupábamos por las almas, los dos, veíamos quién no había venido, los íbamos a visitar. En cambio hay gente que quiere ser pastor, hermano, y no se da cuenta quién no viene a la iglesia, quién está faltando, y ni le inmuta eso, ni nada. Y quiere ser pastor así. No, tú no eres pastor, te lo digo en el nombre de Jesús, que tú no eres pastor. Amén. Porque eso es algo, hermano, por la oveja. O sea, que se levanta, vamos a ver, y tú la restauras, la ayudas, ¿en qué te puedo ayudar? Amén. Y como dijo la pastora, de evangelista también. Si no le duelen las almas, no sale a evangelizar, que va a ser evangelista, hermano. No tiene ese llamado, sino nada más lo que quiere es por figurar y por algo, porque lo vean. En uno de los 5 ministerios que son el gobierno de la iglesia, hermano. La jerarquía mayor, o sea, sobre el cual reposa la responsabilidad de llevar el gobierno. Amén. De Dios aquí en la tierra para su iglesia. Entonces vemos que es un cambio. Vamos a ver el concepto de la palabra ministerio. El concepto de la palabra ministerio está íntimamente ligado y relacionada con 2 términos. Con la palabra diaconeo, que significa servir, y con la palabra douleo, que significa servir como un esclavo. Ya lo dijo ya la pastora. Quiero decirle que aquí, mire, si para venir a Cristo, hermano, tú tienes que morir y tienes que renunciar, ¿cuánto más para un ministerio? Ya es una exigencia mayor, amén. A cualquier creyente, a cualquier discípulo, Jesús le dijo, al que quiera venir, cualquiera, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, y niéguese a sí mismo. Cruz es muerte, que renuncie a su vida, porque aquel que no quiera perder su vida, la va a perder. Y el que la quiera ganar, o sea, que no quiera renunciar a su vida terrenal ni nada, la va a perder. Amén. Entonces, si esta exigencia está para un creyente normal, a cualquiera, ¿cuánto más estará para un ministerio? Amén. Es renuncia, es, hermano, cuántas cosas, como dijo Pablo, eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Y las tengo por basura, las tengo por estiércol, para ganarlo a Él, de quien he perdido todo, no teniendo mi propia justicia, sino, dice, lo he perdido todo para ganarlo a Él, no teniendo mi propia justicia, sino la de Él. Amén. Entonces aquí ya tú vives ya para quien te llamó. Dice que ninguno que es tomado por soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ya tú ya no puedes hacer, hermano, cualquier cosa, cualquier arranque, cualquier arrebato. No, hermano. Tienes que cuidarte de eso, más los ministros. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:1, que las moscas muertas hacen dar mal olor, putrefacción al perfume del perfumista, hacia el que es estimado, hacia una pequeña locura, al que es estimado como sabio. Ya tú tienes que ver hasta los tipos de cuentos que vas a decir, amén. Los chistes, las cuestiones, amén, porque a veces, eso ya se pasó ya de rojo ya. Y entonces hay, por ejemplo, hasta ministros que, oye, la hermana Julana está buena, que no sé qué. Hermano, eso está en la carne, hermano. No está en el espíritu. Entonces lo oye otro. Cuando lo vea predicando dice, predica bien, pero bien bonito, pero no me convence nada. Amén, por lo que ya escuchó. Y después, hermano, quieres, o sea, restaurarte y dice, predica bien bonito, pero no me convence. Entonces, tiene que cuidar su testimonio. Tiene que tener un buen perfil. Ya entonces nos volvemos esclavos de Cristo. Ya tenemos un amo.
Dice la palabra, aquel que se deja vencer por el pecado pasa a ser esclavo de aquel que lo venció. Amén. Y dice, pero a Cristo nosotros, o sea, pasamos a Él a ser esclavos, pero con contentamiento, voluntariamente y con beneficio. Porque un esclavo no tiene herencia, pero nosotros sí tenemos. Claro, hay varias funciones, amén. De acuerdo a lo que habla, hay gente que desecha la palabra esclavo y para ellos es una falta de respeto y no la quieren. No la quieren aceptar porque ven una palabra dura, fuerte. Y sacan el pasaje, mira, pero dice, ya no soy esclavo, sino hijo. Si es verdad, nosotros somos hijos, pero ustedes también es oveja. Hay gente que no quiere ser oveja ni nada, y he escuchado a grandes predicadores decir, de verdad que nosotros no somos ovejas, sino, porque una oveja, ¿cómo va a hacer que guerra al diablo? Si es un animal indefenso. Nosotros somos ovejas porque tenemos un príncipe que es de los pastores. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mas al extraño no seguirán. Somos ovejas y no dejaremos de ser ovejas. Somos hijos de Dios también. Somos esclavos, somos siervos, somos sirvientes. Amén. Somos servidores de Cristo, colaboradores. Somos la esposa de Cristo y la novia de Cristo. Todo eso somos, de acuerdo a lo que nos toca. Amén. Entonces, si aspiras a un ministerio, mira dónde te vas a meter. Amén, porque esto es algo serio. Vemos a Eliseo, por eso fue que la pastora contó que Eliseo dijo, déjame ir a ver a mis padres, porque sabía que ya no iba a ser lo mismo. Amén. Ya me voy a despedir de ellos porque tengo que seguir el reino de los cielos. El que no deja padre y madre por mi causa no es digno de mí. Y hay gente que tiene mamiti, papiti, espositi, tiene de todo. Amén. Y siempre falla en el ministerio porque mi esposo, mi esposa, mis hijos, no, hermano. Todo tiene su tiempo y su hora de atienda bien su esposo, hágale las arepas, hágale todo, hermano, déjelo bien equipado. Mijo, me voy para el servicio, bueno, está bien. Pero, hermano, el hombre tiene razón. Si usted, no, que yo primero atiendo a Dios y el hombre aguantando hambre en su casa, dice. Ahora que se convirtió a Cristo, ahora está peor. Y más replicones y de todo. Vamos a ver lo que es el apóstol. Vamos a verlo rápido y mañana vemos lo que son los otros 4 ministerios. Hay mucho que decir sobre esto, pero el tiempo avanza. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y 1 Corintios 12:28 dice, a unos puso Dios primero apóstoles, a otros los puso profetas y terceros maestros. Amén. Este ministerio está representado por el dedo pulgar de la mano, o sea, el apóstol, siendo el dedo más fuerte el que le da fortaleza y poder en la mano. El apóstol es el primer ministerio que encontramos mencionado en Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28 y preside la lista de los ministerios de gobierno. En el Antiguo Testamento la lista de ministerios, ¿quién la encabezaba? En el Antiguo Testamento era el profeta, la encabezaba el rey y el sacerdote, pero ahora pasaron a un segundo lugar. Pasó el apóstol al primer lugar en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento un profeta, hermano, era la jerarquía mayor, era la autoridad mayor. Amén. Ahora no, ahora dice primeramente los apóstoles, y no porque yo sea apóstol le esté recalcando esto, no, sino que tenemos que enseñar la verdad y las cosas tienen que volver a su sitio. Hay veces que le dan más preeminencia a un profeta que a un mismo apóstol. Tenemos que respetar los rangos y la jerarquía, porque vemos, o sea, que cuando uno quebranta los principios de autoridad, eso va a traer caos y desorden, tanto en el hogar, en todos lados y en la iglesia, amén. Todo debe de ser restablecido como dice la palabra. No podemos poner otro fundamento más el cual está escrito, el cual es Cristo, amén. Los apóstoles son los líderes de mayor jerarquía y autoridad. Desde el periodo de la Reforma hasta nuestros días, las grandes verdades de la Biblia, como la justificación por fe, el bautismo en agua, los dones del Espíritu, también la imposición de manos, la santidad, porque anteriormente, ¿no?, que salvo siempre salvo. Vemos que podían beber, fumar en el tiempo de Martín Lutero, por eso fue que vino la Reforma. Amén. Entonces vino la justificación por fe, pero yo creo salvo siempre salvo, pero siendo santo, 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 santo y más santo todos los días. Amén. Ahí si eres salvo, salvo. Amén.
Entonces vemos que se ha restaurado este matrimonio, tanto este ministerio, tanto el apóstol como el profeta, que el profeta también lo tenían engavetado. La iglesia solamente funcionaba con 3 ministerios y otras con 2. Vamos a ver la restauración del ministerio apostólico. La iglesia fue construida y edificada sobre el fundamento colocado por los apóstoles. Claro, y los profetas también, Efesios 2:20. Dice la palabra de Dios que edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo la piedra fundamental del ángulo. Amén. El ángulo era lo que le daba más fuerza, o sea, cuando buscaban una edificación y le iban a hacer, buscaban una piedra, o sea, y la ponían ahí y eso le daba consistencia. Pero los apóstoles edifican todo, pero bajo la escritura, y dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 3:11, que nadie puede poner otro fundamento, más el cual es Cristo. Amén, está puesto y el cual es Cristo. También dice el apóstol Pablo, vayámonos a la Biblia. En 1 Corintios 3:10, mire, el apóstol Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, los apóstoles ponen el fundamento. ¿Qué era Pablo? Un apóstol. Dice, puso el fundamento. Otro edifica encima. Nosotros en las iglesias que hemos fundado, le hemos dejado el fundamento. Pero ustedes están edificando encima de los fundamentos que le dejamos. Y no es nuestro fundamento, es basado en la palabra, que es Cristo. Amén. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Que después que le hayamos dejado un fundamento bien firme, vayan a desbaratar ese fundamento. Amén. Por eso, hermano, Dios está trayendo dirección. Y este es serio lo que le estoy diciendo, hermano. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero los apóstoles es el que le dio Dios, o sea, para que ellos establezcan el fundamento apostólico doctrinal en la iglesia. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras, eso es lo mejor. Qué bueno, un aplauso para eso. Esas son las varias maneras de edificar. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, claro, ya lo que viene no es bueno, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. Hay unos que tienen revuelto, que edifican en oro, lo que está aquí completo. Edifican en oro, piedras preciosas, también agarran materiales malos como madera, revuelto, heno, que es una paja, hermano, que se quema rápido, y hojarasca, hoja seca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Va a recibir recompensa de lo alto. Y si la obra de algunos se quemara, o sea, que edificó en tradiciones, vanagloria, un poco de cosas ahí, hermano. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque por el fuego se va a salvar de chiripa, hermano. Amén. Va a entrar todo arrastrado, hermano, y allá todo así. Agárrenlo ahí la mano, ayúdenlo, hermano. Entonces, este es serio, los apóstoles ponemos el fundamento doctrinal, escritural. Y si después cambian ese fundamento en tradiciones, en otras cosas, hermanos, que no edifican, hermano, que lo que traen es vanidad, que por tener la iglesia llena, la tenemos así. Miren, ahorita vamos a ver más tarde. Nosotros aquí, porque yo vengo y digo, cada quien da cuenta, ya están grandecitos, pero como apóstol, y es bíblico, los apóstoles fundaban iglesias y en las iglesias que fundaban tenían toda la autoridad. Amén. Y no tenían solamente una autoridad local de la iglesia sede, no, sino todas las que fundaban, se ganaban ese derecho. Amén. Y ellos velaban por la doctrina. A veces uno pone algo y a veces chistea. Entonces, pero, sin embargo, yo les doy a ustedes libre albedrío. Yo le digo aquí, claro, que si ya es una falsa doctrina, algo que es fuerte, ahí sí,
están las normas de que uno puede remover a la persona, quitarla de ahí. Si está, ya la persona se desenfoca. ¿Sabe por qué? Porque va a llevar a las demás ovejas al matadero. De estos 5 ministerios depende, y esto es serio, de que se vayan para el cielo o se vayan para el infierno. Amén. Y si hay alguien, hermano, que está llevando una falsa doctrina y está llevando a ovejas al infierno, es mejor quitarla, removerla de ahí. Amén. Entonces, vemos que Pablo era celoso en eso. Enseñó a los Gálatas, le enseñó a andar en el Espíritu y dijo, oh, Gálatas insensatos, Gálatas 3:3, ¿cómo? Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Cómo habiendo empezado por el Espíritu venéis a acabar ahora por la carne? Y dijo, ojalá se mutilasen los que, y que lleven tales sentencias los que os perturban, los que le están dando una mala enseñanza. Le dijo, ojalá se cortaren la cabeza. Amén. Porque eso es la mala enseñanza, la falsa, confunde, trastorna y lleva las ovejas al matadero, hermano. Y por eso le tenemos que dar cuenta. Y si alguno destruye, aquí habla de edificación. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, amén. Y mire otro cómo sobreedifica, amén. Entonces habla de edificación. Él fundaba iglesia como apóstol, dejaba a pastores. Y si ellos empezaban a emplear malos materiales, hermano, dice, el que destruye su cuerpo, Dios también lo destruirá. Amén. No, nosotros tenemos una responsabilidad como maestros, dar buena enseñanza, buena doctrina, que las ovejas estén llenas de fe. Amén. Estén listos, preparados para el sonar de las trompetas. Todos estos ministerios, hermanos, Dios los creó y los puso en la iglesia al fin. Es madurar a la iglesia, que esté preparada para cuando el esposo venga. Entonces, no destruirlos ni llevarlos hacia otro lado. Tenemos que velar, amén, por ese fundamento. Y quiero decirle que la iglesia no está fundada en tradiciones, amén. Dios aborrece las tradiciones desde el principio hasta el fin. Dice que las costumbres de mi pueblo son vanidad. Y este pueblo en vano me alaba de labios, mas su corazón está lejos de mí, porque invalidan. Sus mandamientos no es más que un temor. Y dice, invalidan mi palabra con las tradiciones de los hombres. Invalidan. La palabra es la autoridad, hermano. ¿Por qué desecharon a Saúl? Digo, locamente has orado porque no guardaste la palabra. Ahora Jehová te ha desechado por no guardar la palabra. La autoridad es esta, hermano. Y siempre será esa autoridad, y por esa autoridad nos van a juzgar. Y dice que nadie puede poner otro fundamento más el que está escrito. ¿Quién va a ayudar a Dios? Que a Dios se le olvidó aquí y voy a inventar aquí. ¿Quién está prohibido aconsejar a Dios, hermano? ¿Quién va a aconsejar a Dios, hermano? Amén. Dice que los caminos de Dios son insondables, inescrutables. O sea, nunca lo llegarás a conocer como es Él. Por eso es que teología, lo que están poniendo los hombres, teodiología, tratado y estudio de Dios. ¿Quién va a estudiar a Dios como se estudia un animal que tiene tal reacción? Hermano, dice que son insondables. Amén. Entonces Dios, hermano, dice, ¿quién conoció la mente de Cristo? Nadie. El único que la conoce es el Espíritu Santo, hermano. Dice la palabra de Dios. Entonces, vemos que tenemos una gran responsabilidad de velar por la doctrina. Que la doctrina no teman a hombres ni nada, ni que por tener las iglesias llenas y que se me van. No, hermano. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10. Busco yo ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Si yo tratara de agradar a los hombres, yo dejaría de ser siervo de Dios. ¿Y sabe a quién desecharon por agradar a los hombres? A el primer rey de Israel, a Saúl. No, Señor, el pueblo se me desertaba. Y entonces, locamente has obrado. El Señor iba a confirmar tu ministerio, pero ahora Jehová te ha desechado para que no reines, porque no guardaste la palabra. Amén. Entonces, tenemos que tener un celo por la palabra, hermano. Cuidar la sana doctrina, velar. No importa que quien se vaya, hermano. Amén. Esto suena así duro, pero no importa, hermano. Usted tiene que agradar a Dios y seguir, hermano. Y el Señor dice, buen siervo, entra en la presencia de Dios, como has guardado mi palabra. Pero aquel que viole la palabra, hermano. Por eso, fuera de aquí, violadores de la ley. En una versión dice hacedores de maldad, la común de nosotros, Reina Valera, pero búsquenlo en el Código Real. Fuera de aquí, violadores de la ley, violadores de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener un vivo celo
hacia la palabra. Seguir la palabra, hermano, no importa el que se ofenda, amén. Mire, quiero decirle, hermano, camine por aquí rectamente por esa baldosa. Derechito, aquí. Así es la palabra de Dios, en el medio. Vaya derechito, ni a las puntas ni a los extremos. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque los extremos son peligrosos. Hay un hilo delgado que cae en el otro lado. Así es que tenemos que andar. Pero no, ay, que ahí está fulano de tal, voy a cruzar por aquí. No voy a predicar, iba a predicar esto, pero ahí está él y la va a agarrar para él. No, hermano, suelte la palabra, porque otros se van a perder, hermano. Quizás habían 10 que iban a caer en el lazo del cazador. Amén. Y usted suelta esa palabra y los demás se salvan. Aquí tenemos que agradar a Dios. Amén. Tenemos que respetar la palabra, agradar a Dios, no a los hombres. Amén. Dice acrisolada, no dice que la palabra de Dios es curva, no. Es recta, recta y acrisolada es la palabra de Jehová. Es escudo a todos los que en él esperan. Amén. La palabra no va a complacer a nadie de que voy a hacer una curva por aquí, voy a meter. No, hermano, cuando usted esté en el Espíritu y le salga una palabra, suéltela en el nombre de Jesús. Porque le dijo a Jeremías cuando lo llamó por profeta, como tú calles, yo te demandaré. Harás lo que yo te diga y dirás lo que yo te mandé a decir. Un profeta es el que dice lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Es la boca de Dios. Vamos a dejarla aquí, hermano, y mañana hablamos de los demás ministerios. Aquí vimos, o sea, la función. Hay muchas cosas, o sea, este es más profundo, lo del apóstol. Pero aquí quise hacer énfasis, es el que pone el fundamento doctrinal, amén. ¿Por qué? Porque Dios trata con cabezas, amén. Dios lo llama. Y como de una prédica en estos días, el pastor David, me gustó mucho y de ahí sale una enseñanza tremenda de liderazgo. Dios, hermano, trata siempre con la cabeza, nunca trató con Josué, amén. Ya después trató con Josué cuando se murió Moisés, amén. Entonces, claro, el fundamento doctrinal que ponga el apóstol, tenemos que respetarlo, amén. Y usted órele al Señor cómo va a llevar la iglesia, ya eso es otra cosa, amén. Pero los fundamentos doctrinales tenemos que guardar el mandamiento sin tache y sin mancha. Y dice, y de la manera como Moisés mandó a Josué, así Josué hizo, sin quitar ni poner palabra alguna, lo hizo tal cual como Moisés se lo había dicho. Dice ahí el texto, amén. Bueno, dígale un fuerte aplauso.